Hemos estado hablando de las 7 iglesias en el Apocalipsis y hoy vamos a hablar sobre las últimas dos. Empecemos por Filadelfia, que es a la iglesia que no le reprocha nada y que le va a abrir una puerta, y él se presenta en el verso 7 como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y dice más en el verso 8: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Entonces, ¿una puerta abierta para qué? Para que ella pase, para que la iglesia salga, para que la iglesia actúe. El Señor le abre la puerta para que salga de sus 4 paredes, que vaya por todas partes llevando lo que el Señor aprueba. Y Él quiere que lo que Él aprueba, pues fluya. Ahora, ¿por qué le puso a esta iglesia una puerta abierta? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué razón el Señor le abre la puerta a esta iglesia específicamente? Entonces miremos las razones del Señor. Dice en el verso 8: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No importa la apariencia, no importa que sean pocos. Al Señor lo que le importa es que sean fieles y que sean verdaderos. Claro, eso no es para justificar que seamos pocos y que nos quedemos así, no. Debemos ser muchos, pero para eso se abre la puerta. Pero lo que al Señor le importa es la fidelidad. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces aquí hay dos cosas claves. Número 1, has guardado mi palabra. Número 2, no has negado mi nombre. Dos cosas que para el Señor son importantes. Si guardamos su palabra, si somos fieles a su palabra, como Él dijo por allá en Isaías: mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Entonces el Señor le abre puerta a su palabra a través del modelo de la iglesia de Filadelfia. Como si le estuviera diciendo: mira, Filadelfia, guardaste mi palabra, yo te abro una puerta, te abrí una puerta. ¿Para qué? Para que lleves mi palabra. Ahora, si nosotros empezamos a acomodarnos a este siglo, si nos comenzamos a acomodar a la época, a la costumbre, al mundo, a la religión, entonces vamos a ser deshonestos con la palabra. Yo sé que si nosotros nos adaptáramos a lo común, tendríamos mucha aceptación. Pero si somos fieles a la palabra, entonces aquellos que no están en la palabra se van a molestar. Filadelfia es el testimonio conservador contra la liberalidad modernista en la iglesia del Señor Jesucristo hoy. Pero debemos decir que siempre los remanentes que aprendieron algo de la palabra de Dios fueron perseguidos en la historia de la iglesia, pero el Señor aprueba que seamos fieles a su palabra. A Él lo que le importa es su palabra. Ahora, cuando dice que has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, esa segunda parte, no has negado mi nombre, quiere decir que somos o debemos ser cristocéntricos, que no debemos tener otro nombre, que no dejemos que otro nombre desplace el único nombre. Somos cristianos, no necesitamos ser, lo digo con mucho cuidado, no necesitamos ser luteranos, calvinistas, wesleyanistas, asambleístas, cruzadistas o cualquiera otra cosa. Nosotros lo que somos es cristianos. Amamos a los hermanos que se declaran como
su denominación y se sienten orgullosos de su denominación, pero antes de la denominación somos de Cristo. Y si somos de Cristo, por eso decimos que somos cristianos. Por favor, no vaya a tomar esto como que estamos promoviendo ideas en contra de los hermanos que están en el denominacionalismo. No. Solamente ponemos las cosas en sus cabales dimensiones. Dice, he aquí, yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan en pos y se postren, a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí aparece otra vez la sinagoga de Satanás. Digo otra vez porque las dos únicas iglesias que el Señor no reprende, que son Esmirna y Filadelfia, las dos tienen que lidiar, las dos tienen que luchar contra la sinagoga de Satanás. En ninguna otra parte se menciona la sinagoga de Satanás, sino en Esmirna y en Filadelfia. Parece que cuando la iglesia quiere serle fiel al Señor, el diablo también tiene su sustituto que hace que se engrandezca y que pretenda hacer algo, porque ¿qué es lo que se dice aquí de esta sinagoga de Satanás? Dice que los que se dicen ser judíos, pero que no lo son. Desde el principio, la iglesia, en la iglesia hubo sentimientos de semitismo, no de antisemitismo, que es lo contrario. No estoy propagando el antisemitismo, Dios me guarde, pero tampoco promuevo el judaizamiento de la iglesia. Yo sé, hermanos queridos, que en este tema, quienes están siguiendo estas corrientes en este momento y que pueden oír, hay varios puntos para discutir, pero yo les aseguro que todos y cada uno de ellos, en donde nosotros somos atacados por los judaizantes o por los mesiánicos, todos esos puntos se pueden explicar de forma satisfactoria sin afectar para nada la doctrina cristiana, para nada. Por ejemplo, Gálatas nos muestra que había personas que querían judaizar la iglesia, guardar otra vez las fiestas como se guardaban en el Antiguo Testamento. A propósito, a ellos no les gusta que digamos Antiguo Testamento, pero en lo personal, para mí todo lo que sea antiguo, todo lo que sea viejo es de gran valor, de gran precio, es venerable, es respetable, pero hasta en eso ellos atacan con la semántica. Entonces, guardar otra vez las fiestas tal como se guardaban en el Antiguo Testamento, pero sin discernir el sentido que el Señor Jesús les dio a esas fiestas y sin entender el movimiento espiritual de eso. Es curioso que al mismo tiempo que el Espíritu Santo está guiando por la palabra y cristocéntricamente, el diablo está queriendo judaizar a la iglesia. ¿Y por qué digo que es el diablo que quiere judaizar a la iglesia? Porque aquí dice que son judíos falsos, que son de la sinagoga de Satanás. Es él el que quiere judaizar a la iglesia. Ahora, sinagoga, porque se quiere connotar aquí que se trata de un judaísmo, pero un judaísmo dañino, prejuicioso, elitista, sectarista, sin transformación de las vidas y sin amor. Gente diciendo ser judío, gente diciendo ser mesiánico sin serlo. ¿Por qué? Porque entonces, si son, entonces se consideran superiores o consideran que los gentiles son inferiores. Y el Señor está diciendo que no es así. Hay personas que dicen ser algo para pretender tener autoridad sobre los demás. Como el apóstol San Pablo decía, que él tenía una gran estima
el hecho de él haber sido circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Él pretendía hacer algo, pero luego él dice que todas esas cosas fueron estimadas por él como basura. Hoy en día la gente le da valor a esas cosas. Que cómo se prende el candelero de derecha a izquierda. Se están poniendo la kipá, el talit para enseñar. Y están cambiando las palabras normales en nuestro idioma. Y lo hacen en hebreo, casi que obligan a hacerlo en hebreo, hasta mal pronunciado muchas veces. Mira, yo sé la importancia de los nombres en la Biblia. Yo sé sobre la importancia de su significado y sobre la importancia de su connotación. Pero también creo que Dios hizo provisión con los idiomas que resultaron de las lenguas que Él mismo confundió en Babel para que sirvieran esos idiomas como vehículos eficaces para darse a conocer en la revelación de su palabra. Miserables de la mayoría de los habitantes del planeta Tierra, que son el 99.8% que no saben hablar hebreo, no tienen manera de recibir la palabra de Dios en ese idioma. Pero la verdad es que los nombres, al transliterarse, ni pierden su significado, ni pierden su connotación. Juan es en español, John en inglés, Jean en francés, Joao en portugués, Iván en ruso, Johanan en hebreo. Y eso se entiende aquí en la tierra, en donde vivimos en un nivel de realidad relativa. Pero en el nivel de realidad total, que es en el mundo espiritual, en donde no hay las mismas limitaciones que nosotros tenemos con el lenguaje aquí, no solo se entiende allá el significado y la connotación, sino también se percibe la intención, o se ve la intención, la energía emocional con que se pronuncia un nombre. Entonces, Yeshua en hebreo, Jesús en español, Jesus en inglés, Isus en ruso y Jesús en griego es el mismo. Y en el mundo espiritual, allá, ese mundo está listo para reaccionar a ese nombre, a ese único nombre, porque los otros Jesús son nombres comunes. Y un montón de cosas que también dicen los judaizantes, judaizando otra vez de nuevo, que la gente tiene que guardar otra vez la ley de Moisés. Ese fue el problema que tuvo la iglesia primitiva también. Pero dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El Señor dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. A propósito, Pablo escribió eso en griego. No conocemos una sola exhortación de Pablo a las iglesias gentiles a que mencionaran el nombre del Señor en hebreo. Y no es porque las iglesias gentiles estuviesen formadas por las tribus dispersas de Israel de forma exclusiva. Lo primero que hacía Pablo al llegar a una región era buscar las sinagogas para enseñar sobre el camino, sobre el evangelio. El camino fue la forma en que se le llamó primeramente en sus inicios a la fe cristiana, pero cuando los judíos no atendían el evangelio, ellos se volvieron exclusivamente a los gentiles. La Biblia en el Nuevo Testamento está llena de referencias sobre esto. No conocemos ni una sola enseñanza, ni de Pablo, ni de los demás apóstoles, judíos todos ellos, que enseñaran a judaizar al menos un poquito. No encontramos ni un solo nombre propio escrito en hebreo en todo el Nuevo Testamento. Deberían aparecer ahí, pero no sucede. No sucede. Aunque se ha dicho
que algunos evangelios, como por ejemplo el evangelio según San Mateo, fue originalmente escrito en hebreo, pero no existen pruebas de esto. Más bien, Mateo fue copiado o traducido del griego al hebreo en épocas posteriores a los apóstoles. Muchos pueden blasfemar lo que quieran por ahora, pero cuando les llegue el turno de cumplirse esa palabra de Filipenses capítulo 2, toda lengua confesará su nombre y toda rodilla se doblará. Pero no solo el Señor hará esto con respecto de sí mismo, sino que tomará la sinagoga de Satanás y la obligará a reconocer a los que Él amó. Como le pasó precisamente a Amán. Amán se molestaba con Mardoqueo, planeó la horca para Mardoqueo, la tenía ya lista, y el rey lo llamó y le preguntó a Amán: ¿qué hay que hacer con un hombre a quien Dios quiere honrar? Y pensando Amán que el rey hablaba de él, que se trataba de él, Amán le contesta al rey: pues señor, póngalo en el caballo del rey y que el primer ministro lo lleve diciendo, gritando, pregonando: así se hará con el hombre a quien Dios quiere honrar. Y le dijo el rey a Amán: pues haz eso con Mardoqueo. Y le tocó a Amán llevar a aquel a quien él humillaba, y después fue ahorcado en la horca que él había preparado para Mardoqueo. Eso está en el libro de Esther, en el capítulo 6. Hermanos, Dios sabe lo que hace. Dios tenga misericordia y nos ayude a ser humildes, a ser fieles, a ser sencillos. Aquí Dios explica las razones cuando va a humillar delante de ti a aquellos que se burlan de ti y que te menosprecian.